Una marcha infernal, un suplicio donde cada paso era una agonía que amenazaba con derrumbar a todos. Al frente de aquella columna de espectros, un teniente coronel corrupto, encarnación de la arrogancia, escupió su veneno sobre una mujer que lideraba la formación. Aquellas palabras de que Alcantarilla ha salido, zorra, no eran un simple insulto, eran la chispa que encendería una purga sangrienta y el preludio de una reforma que sacudiría los cimientos mismos del ejército español. El asfalto de la carretera de montaña en el Pirineo aragonés vibraba, deformado por un espejismo de calor que ascendía desde el suelo. El sol, un crisol incandescente suspendido en el cielo azul pálido, martilleaba la tierra, y su furia atravesaba las suelas de las botas militares, abrasando las plantas de los pies. Eran las mujeres del mando de operaciones especiales, los boinas verdes del ejército de tierra español, y acababan de superar el kilómetro 100 de su marcha de endurecimiento, una de las pruebas más brutales y legendarias de las Fuerzas Armadas. En sus rostros no quedaba ni un ápice de vida. Cubiertas por una máscara de sudor y polvo, parecían estatuas de barro a punto de desmoronarse. Sus pasos erráticos y vacilantes delataban que su límite no estaba cerca, sino que ya lo habían traspasado hacía mucho. Llevaban 3 días de marcha forzada, sin apenas descanso. La mochila de combate con sus más de 20 kilos de peso, había dejado de ser una carga para convertirse en una tortura física, una garra de metal que se hundía en la carne de sus hombros. Una fatiga plomiza como cadenas invisibles se enroscaba en sus tobillos. El escozor de las ampollas reventadas en sus pies era una agonía constante. Una abrumadora sensación de impotencia las dominaba, la certeza de que si se detenían, aunque fuera por un instante, se desplomarían para no volver a levantarse jamás. Sus pupilas estaban dilatadas, perdidas en el vacío. Solo el sonido áspero y entrecortado de sus respiraciones rompía el silencio del angosto sendero de montaña. «Joder, me muero», masculló la sargento Choi, en un susurro que era casi un gemido. No tenía fuerzas ni para secarse el sudor que le perlaba la frente. Sus labios secos y agrietados apenas se movían. A su lado, la cabo Méndez caminaba con la mandíbula apretada, pero un temblor incontrolable recorría su mentón. Nadie lo decía en voz alta, pero la palabra rendición se extendía por sus mentes como una mancha de tinta negra. El orgullo de ser una boina verde, la determinación de demostrar su valía como mujeres en un mundo de hombres, todo se desvanecía ante el muro insuperable del agotamiento. Fue en ese preciso instante. Del walkie-talkie del oficial de control que encabezaba la marcha, brotó un crujido de estática seguido de una orden lacónica. Breve descanso. Las palabras fueron como un interruptor que apagara sus cuerpos. Los soldados se desplomaron en el acto como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. La mayoría ni siquiera tuvo energía para quitarse la mochila, cayeron de costado sobre la cuneta con la carga aún a sus espaldas. Respiraban con dificultad con la mirada perdida en el cielo infinito, un lienzo vacío de emociones. Solo había espacio para el dolor y el cansancio. Desde la cima de una pequeña colina, junto a un vehículo de mando todoterreno, una mujer observaba en silencio aquella escena desoladora. 2 estrellas plateadas de 8 puntas brillaban sobre las hombreras de su uniforme de campaña. Era la general de división Isabel Serrano, la recién nombrada comandante en jefe del mando de operaciones especiales. Su mirada era afilada, sin un atisbo de debilidad, pero en sus ojos, mientras contemplaba a sus soldados exhaustas, se arremolinaba una mezcla de emociones complejas. Compasión. Y rabia. Desde su toma de posesión, una de sus primeras directrices había sido recibir informes detallados sobre el estado de los entrenamientos en todas las unidades. Había mostrado un interés particular en la marcha de endurecimiento de las mujeres del MOE. Quería ver más allá de las cifras y los datos de los informes, quería escuchar las voces reales del terreno, comprobar por sí misma el estado de sus tropas. Y la realidad que encontró era mucho más sombría de lo que cualquier papel podía describir. No se trataba solo de la dureza del entrenamiento. La moral de los soldados estaba por los suelos. En sus ojos, en lugar de la determinación y el orgullo propios de la élite del ejército, solo percibía una profunda resignación y desconfianza. Y esa tendencia era aún más acusada entre las mujeres. Isabel Serrano intuía la causa. Mucho antes de asumir el mando,
ya le habían llegado rumores sobre la corrupción endémica en ciertas unidades y, en particular, sobre los abusos de poder de un oficial concreto. Se giró hacia su ayudante de campo, que permanecía a su lado. «Tráeme mi mochila», dijo en voz baja. El rostro del comandante Javier Romero palideció. «Mi general no irá a...» «¿No me has oído, Romero? Tráeme mi mochila. Mismo peso que la de ellas». La voz de Isabel era serena, pero contenía un peso irrefutable. El comandante dudó un instante, pero al ver la determinación inquebrantable en los ojos de su superiora, corrió hacia el vehículo para buscar una mochila de repuesto, preparada meticulosamente para superar los 20 kilos. Con un movimiento fluido y familiar, Isabel se colgó la mochila a la espalda y ajustó las correas. Por un momento olvidó las estrellas de su hombrera y se convirtió en una soldado más, una boina verde lista para enfrentar el infierno. «Mi general, por favor, reconsidérelo. Que una comandante en jefe participe personalmente en la marcha». Romero, un comandante no es alguien que se sienta detrás de un escritorio a mover papeles. Un comandante es quien acompaña a sus soldados en sus momentos de mayor sufrimiento, quien se convierte en el corazón que les impulsa a seguir adelante. Mira los ojos de esas chicas. No están simplemente cansadas. Sus almas se están rompiendo. Un oficial que permite que eso ocurra no merece su rango. Sin añadir una palabra más, comenzó a caminar con paso firme hacia el camino polvoriento. Su aparición repentina atrajo todas las miradas de los soldados que descansaban. No la reconocían, pero su nombre serrano, bordado sobre el bolsillo de su guerrera y sobre todo, las estrellas en sus hombros, indicaban sin lugar a dudas que era alguien de una esfera completamente diferente a la suya. Un murmullo de confusión se extendió entre ellas. «¿Quién es? Nunca había visto a una general aquí». Isabel ignoró deliberadamente sus miradas y caminó hasta la cabeza de la formación. Sin decir nada, ocupó el puesto de vanguardia. Entonces se giró, recorriendo con la vista los rostros exhaustos de sus mujeres. Con una voz grave pero potente que pareció resonar en el aire enrarecido de la montaña, ordenó: «De pie. Aún queda mucho camino». Había una extraña fuerza en su voz. No era autoritaria, pero poseía una resonancia a la que era imposible oponerse. Como limaduras de hierro atraídas por un imán, las mujeres se pusieron en pie casi sin darse cuenta. Se reajustaron las pesadas mochilas, y aunque todavía se tambaleaban, formaron filas. En sus ojos se mezclaba la sorpresa, el recelo y una diminuta, casi imperceptible, brizna de esperanza. «Yo iré en cabeza. Seguid mi paso. Ni una sola se quedará atrás. ¿Entendido?» «Entendido», respondieron con una voz débil pero unánime. Isabel no las arengó más. Simplemente comenzó a caminar. No hizo alarde de su autoridad como general. No intentó seducirlas con discursos elocuentes. Lo demostraba con sus actos. «El peso que vosotras soportáis, yo también lo soportaré. El infierno que recorréis, yo también lo recorreré». Su espalda, recta y firme, transmitía una confianza inquebrantable. Sus pasos, a un ritmo constante y sin el menor titubeo, se convirtieron en un nuevo faro para las desmoralizadas soldados. Su sola presencia era un mensaje silencioso que poco a poco comenzó a reavivar sus voluntades rotas. La aparición de la nueva comandante, algo que nadie podría haber imaginado, comenzó a filtrarse en aquella marcha de desesperación como un aguacero inesperado sobre la tierra reseca. Cuando el sol de mediodía comenzó a inclinarse hacia el oeste, proyectando largas sombras sobre el paisaje, un cambio sutil pero palpable recorría la columna. Hacían ya más de 4 horas que la general Serrano lideraba la marcha. No había mostrado el más mínimo signo de fatiga. Al contrario, con una postura más firme y erguida que la de cualquier boina verde, abría camino en silencio. Las mujeres que la seguían habían dejado atrás sus recelos iniciales para observarla con una emoción que rozaba la veneración. El peso de la mochila seguía aplastando sus hombros y el dolor de las ampollas era aún más agudo, pero extrañamente sus mentes estaban cada vez más despejadas. La presencia de aquella general caminando en silencio frente a ellas era un motivador más poderoso que cualquier grito de ánimo o consigna. Ella lleva la misma mochila, recorre el mismo camino.
No podemos rendirnos delante de ella. Una extraña mezcla de competitividad y orgullo les inyectaba una nueva fuerza en cada paso. Oye, Sofía, susurró la sargento Navarro, que caminaba en el centro de la formación, a su compañera. ¿De verdad es la nueva jefa del mando? La cabo tragó saliva y asintió. El comandante Romero nos lo ha confirmado antes. Es la general de división Isabel Serrano, recién llegada. Es increíble. No solo es la primera mujer en la historia al mando de los Boinas Verdes, sino que debe ser la primera general que se calza una mochila y se une a la marcha de endurecimiento. Esto es material de leyenda. Sus susurros estaban cargados de excitación y asombro. Estaban acostumbradas al machismo estructural de la unidad, al desprecio velado y la discriminación que sufrían por ser mujeres, una frustración que las consumía día a día. Pero la nueva comandante era diferente a cualquier oficial que hubieran conocido. No usaba palabras, sino actos. No imponía su autoridad, sino que ofrecía empatía. En sus corazones helados, una pequeña llama comenzaba a prender. Sin embargo, aquella paz en mitad del sufrimiento no duraría mucho. A lo lejos, desde la retaguardia, un vehículo todoterreno del ejército apareció, levantando una nube de polvo a su paso. El vehículo avanzaba a toda velocidad, sin ninguna consideración por los soldados, haciendo sonar el claxon de forma agresiva para abrirse paso entre la columna. Las mujeres, sorprendidas, se apartaron a toda prisa hacia la cuneta, con una expresión de fastidio y desagrado. El coche subió lentamente por el flanco de la formación, como si el conductor quisiera exhibir su estatus. La ventanilla del conductor se bajó, revelando el rostro seboso de un hombre. En su uniforme lucía las insignias de teniente coronel. Era Ricardo Vargas, el jefe de logística del mando. Era conocido en toda la unidad como un foco de corrupción y abuso, pero gracias a su habilidad para las relaciones públicas y una red de contactos en las altas esferas, siempre había logrado salir indemne de cualquier investigación. Tenía una reputación especialmente infame por su desprecio manifiesto hacia las mujeres militares, a las que acosaba utilizando su posición de poder. Chicas. ¿Cansadas de caminar? Gritó con una sonrisa lasciva, reduciendo la velocidad para dirigirse a las soldados apartadas en la cuneta. El jefe os lleva, que en mi coche hay aire acondicionado. Las mujeres, cubiertas de sudor y polvo, sintieron una oleada de humillación ante su mirada obscena y su tono burlón, pero ninguna se atrevió a protestar abiertamente. Se limitaron a bajar la cabeza o a desviar la mirada, fingiendo no haberle oído. Era su única forma de resistencia. Vargas soltó una carcajada, deleitándose con su silencio. Para él, aquel entrenamiento era una estupidez, un paripé para la galería. No entendía por qué se empeñaban en caminar de aquella forma tan absurda. Él simplemente tenía que pasar un rato en su coche con el aire acondicionado, bajo el pretexto de supervisar el ejercicio y dejarse ver de vez en cuando. Era todo lo que su cargo requería. Continuó conduciendo hacia la cabeza de la formación. Sin embargo, al acercarse notó que el ambiente era diferente. Los pasos de los soldados tenían una cadencia nueva, más enérgica, y una extraña tensión y concentración emanaba de todo el grupo. Y al frente, liderando la marcha, había una mujer que no había visto en su vida. Vestía uniforme de campaña y llevaba mochila, pero su pelo corto, su complexión atlética y sobre todo, un carisma imponente la distinguían del resto. Vargas frunció el ceño. ¿Y esta quién coño es? No me suena de nada. Es una oficial. No, la conocería. Se jactaba de conocer a todos los oficiales de la unidad, especialmente a las mujeres. Pero a aquella no la había visto en su vida. Que una simple soldado estuviera actuando como si dirigiera la formación le pareció una insolencia intolerable. Lo interpretó como un desafío directo a su autoridad. Detuvo el coche bruscamente y se bajó de un salto. Sin mediar palabra, se plantó delante de Isabel Serrano y comenzó a gritarle, gesticulando de forma despectiva. «Oye, tú. ¿Qué cojones haces? Es la primera vez que te veo el careto. ¿Quién te has creído que eres para ponerte aquí a dar órdenes?» En un instante toda la columna se detuvo. El silencio se hizo absoluto.
Solo los gritos de Vargas resonaban en el sendero de montaña. Las soldados que seguían a Isabel se quedaron petrificadas, sin saber cómo reaccionar. Un teniente coronel gritándole a una general de división. Era algo inconcebible. Isabel levantó lentamente la cabeza y lo miró. En sus ojos no había ni rastro de alteración. Simplemente observaba, con una calma gélida, al hombre que gritaba frente a ella. Su compostura enfureció aún más a Vargas. Que no solo no se asustara, sino que lo mirara de esa forma, como si pudiera ver a través de él, le resultó profundamente irritante. Con una arrogancia creciente lanzó una mirada despectiva a las mujeres que los rodeaban y continuó su diatriba. Las niñatas de hoy en día no tenéis disciplina. No sé de qué alcantarilla habrá salido, zorra, pero esto no es un patio de recreo. Quítate esa mochila y lárgate de aquí ahora mismo. ¿Y vosotras, qué hacéis? ¿Mirando como una cualquiera se pone al mando? Con razón dicen que los boinas verdes ya no sois más que una panda de inútiles. De su boca salieron insultos como niñatas y zorra, expresiones de un machismo crudo y directo. En ese momento los rostros de las soldados se endurecieron. En otra ocasión, habrían bajado la cabeza humilladas. Pero esta vez era diferente. Sus miradas se clavaron en la mujer que había caminado por ellas en silencio, su comandante Isabel Serrano. En sus ojos había rabia, y también una extraña expectación. Isabel seguía sin decir nada, observando a Ricardo Vargas. Su silencio era como la calma que precede a la tormenta, cargando el aire de una pesada tensión. Vargas en su delirio creyó que tenía la situación completamente bajo control. Levantó la barbilla triunfante y se dispuso a asestar el golpe de gracia. Vaya, parece que la gatita no tiene lengua. No sabes quién soy. Soy el teniente coronel Ricardo Vargas, jefe de logística de esta unidad. Tu nombre y tu unidad ahora mismo. ¿O es que tienes ganas de pasar una temporada en el calabozo? No lo sabía. No tenía ni la más remota idea del terrible error que estaba cometiendo. No era consciente de que la mujer a la que estaba humillando no era una cualquiera, sino la persona que desde hacía apenas unos días, ostentaba el mando no solo de esa unidad, sino de todo el mando de operaciones especiales. Su ignorancia y su arrogancia acababan de prender la mecha de su propia destrucción. Silencio. Todos los sonidos del mundo parecieron desvanecerse. El viento, el canto de los pájaros, el murmullo lejano de un arroyo, todo se había extinguido. Solo la respiración agitada del teniente coronel Vargas y las decenas de ojos clavados en él llenaban el espacio. El tiempo se movía con una lentitud pastosa, como si estuviera atrapado en un pantano. Vargas sonrió satisfecho del silencio abrumador que sus palabras habían provocado. Estaba convencido de que la mujer frente a él rompería a llorar de un momento a otro, suplicando perdón. Pero Isabel Serrano destrozó por completo sus expectativas. Seguía inmóvil, observándolo. Sus ojos fríos y profundos actuaban como un espejo que reflejaba sin piedad la imagen grotesca y soberbia de Vargas. Fue él quien comenzó a sentirse incómodo. Algo no iba bien. Esa no era la reacción que esperaba. ¿Qué significaba ese silencio opresivo, y por qué las miradas de los soldados contenían una extraña mezcla de lástima y desprecio? Fue el comandante Romero, el ayudante de Isabel, quien rompió el silencio. Con el rostro desencajado corrió a interponerse entre ellos, gritando con una voz que era casi un chillido. «Teniente coronel. ¿Pero qué demonios está haciendo?» Vargas lo miró, desconcertado. Conocía a Romero de vista, ya que era un oficial del cuartel general, pero no tenían una relación directa de mando. «Comandante Romero, ¿qué hace usted aquí?» «¿Y cómo que qué hago?» «Estoy poniendo en su sitio a esta individua que está socavando la disciplina». «¿Acaso no lo ve?», exclamó Vargas con aire de suficiencia. Pero el rostro de Romero estaba pálido como el papel y temblaba como una hoja. Con una voz casi inaudible y señalando a Isabel con un dedo tembloroso, dijo: «¿Una individua, mi teniente coronel? Esta persona es nuestra nueva comandante en jefe del mando de operaciones especiales, la general de división Isabel Serrano». ¿Qué has dicho? El cerebro de Vargas se detuvo en seco.
General de División Isabel Serrano. Había oído rumores sobre la nueva comandante, una mujer. Pero jamás, ni en sus peores pesadillas, habría imaginado encontrarla así, con un simple uniforme de campaña, cubierta de polvo y sudor, cargando una mochila como una recluta más al frente de la formación. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Miró alternativamente a Romero y a Isabel, incapaz de procesar la información. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en las sombreras de Isabel. Ocultas bajo una fina capa de polvo, 2 estrellas de 8 puntas brillaron de repente. Aquellas estrellas fueron como 2 soles abrasadores que lo cegaron, como 2 puñales de hielo que se clavaron en su corazón. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se le escapara de golpe. El rostro que hasta hacía un momento rebosaba arrogancia perdió todo su color, volviéndose rígido como el cemento. Mi general. Las palabras que apenas lograron salir de su boca no eran un saludo, sino el gemido de un animal aterrorizado. Comprendió lo que había hecho. Acababa de insultar a su comandante en jefe, a la recién nombrada y mediática primera mujer al mando de los Boinas Verdes. La había llamado zorra. Delante de decenas de testigos. Esto no era un simple acto de insubordinación, era el fin de su carrera militar, el fin de su vida tal y como la conocía. Al mirar a su alrededor, vio que los rostros de los soldados ahora reflejaban una satisfacción mal disimulada. Estaban presenciando en primera fila la caída del hombre que las había despreciado y atormentado durante años. Sus miradas ya no eran de lástima, sino de un desprecio frío y burlón. Isabel seguía en silencio. Lentamente dio un paso hacia él. El crujido de sus botas sobre la grava sonó en los oídos de Vargas como los pasos del verdugo. Lo miró directamente a los ojos y con una voz gélida como el acero, finalmente habló. Teniente Coronel Ricardo Vargas. A sus órdenes, mi general. Vargas intentó adoptar la posición de firmes, pero sus piernas temblaban de tal manera que apenas podía sostenerse. Me acabas de llamar zorra salida de una alcantarilla, ¿no es así? No, mi general. Ha sido un malentendido. No sabía que era usted. He cometido un terrible error, mi general. Balbuceó inclinando la cabeza en un gesto servil. Pero la expresión de Isabel no cambió. ¿Que no lo sabías? Eso significa que si yo no fuera una general, si fuera una simple soldado, ¿tus insultos y tu comportamiento estarían justificados? No es eso, yo. Responde. La orden de Isabel, aunque pronunciada en voz baja, fue tan tajante que Vargas no pudo articular palabra. Sabía instintivamente que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Isabel lo observó un instante más y luego desvió la mirada hacia el vehículo todoterreno aparcado a su lado. Un vehículo confortable del que todavía escapaba una ráfaga de aire acondicionado. Y junto a él sus soldados empapadas en sudor, soportando un dolor extremo. El contraste era brutal. Un jefe de logística. En mitad de un ejercicio de máxima exigencia, mientras tus soldados sufren, ¿qué hacías dentro de ese coche? Inspeccionaba el desarrollo del ejercicio, mi general, respondió Vargas con un hilo de voz. Una sonrisa helada se dibujó en los labios de Isabel. ¿Inspeccionabas? ¿A eso le llamas pasearte en coche mientras lanzas comentarios obscenos a los soldados? ¿Tu misión es minar la moral de la tropa y humillar a tus superiores? Cada palabra era un dardo envenenado que se clavaba en el orgullo de Vargas. No pudo levantar la cabeza. Sentía las miradas de desprecio a su alrededor como flechas ardientes. Isabel, considerando que ya no merecía la pena dirigirle la palabra, dio una orden seca. Sal del coche, dijo, aunque él ya estaba fuera. Y usted, se dirigió al joven soldado que esperaba al volante, muerto de miedo. Regrese a la base inmediatamente. Devuelva este vehículo a su lugar. Y sobre lo que ha ocurrido hoy, silencio absoluto hasta que yo dé nuevas órdenes. ¿Entendido? Sí, a sus órdenes. El soldado, como si hubiera visto a un ángel salvador, arrancó el motor y desapareció en una nube de polvo. Ahora, en el camino de montaña, solo quedaban Vargas, Isabel y la compañía de mujeres soldados. Isabel se giró por última vez hacia él.
Su mirada era aún más fría y decidida que antes. Teniente Coronel Ricardo Vargas. A partir de este momento te quitas esas insignias de teniente coronel. Vas a participar en esta marcha como un recluta más. Vas a completar la distancia que queda con tus propios pies, igual que estás soldados. Deja todo el equipo innecesario. Solo tú. Mi general, por favor. Es una orden. La súplica de Vargas fue aplastada por esa única palabra. Quiso desplomarse y gritar, pero la autoridad glacial que emanaba de Isabel lo paralizó. Con su impecable uniforme de paseo, delante de las decenas de mujeres a las que había humillado, tuvo que empezar la marcha infernal que su propia arrogancia había creado. Su castigo no había hecho más que empezar. El rostro del teniente coronel Ricardo Vargas había adquirido un tono ceniciento. Hacía solo unos minutos se pavoneaba como el dueño del mundo, ahora parecía un condenado a muerte paralizado por la desesperación y el pánico. La orden de la general era una sentencia inapelable. Ni siquiera se le pasó por la cabeza desobedecer. Comenzó a caminar, pero sus pies parecían de plomo. Isabel no volvió a dirigirle la mirada. Se giró hacia la formación y exclamó: «Atención. Fin del descanso. Reanudamos la marcha. No pararemos hasta llegar al objetivo». Su voz transmitía una energía y una vitalidad renovadas. Los soldados por su parte parecían haber olvidado el cansancio tras el impactante suceso. Una nueva luz brillaba en sus ojos y en sus rostros se dibujaba una expresión de alivio, como si por fin hubieran liberado una rabia contenida durante mucho tiempo. Se reagruparon con una disciplina impecable y reanudaron la marcha con un vigor sorprendente. Vargas fue relegado a la cola de la formación, arrastrado a la fuerza como un prisionero. Había pasado toda su carrera detrás de un escritorio. Un ejercicio de esta intensidad era algo que no experimentaba desde sus días en la academia militar. Además, se veía arrojado a la marcha sin mochila, sin agua, sin ninguna preparación. Su uniforme impoluto y sus zapatos de paseo relucientes eran el peor equipo imaginable para caminar por aquellos senderos escarpados. No habían pasado ni 30 minutos cuando Vargas ya jadeaba en busca de aire. Su corazón latía con una violencia descontrolada, amenazando con estallar en su pecho. El sudor le empapaba la espalda. Isabel, como si estuviera poniéndolo a prueba, había aumentado ligeramente el ritmo de la marcha. Las mujeres apretaban los dientes y la seguían, pero para Vargas aquel ritmo era una sentencia de muerte. «Esperen un momento, por favor», gimió, incapaz de aguantar más. Intentó salirse de la fila y dejarse caer en la cuneta, pero una de las suboficiales que caminaba tras él se lo impidió con voz gélida. «La general ha dicho que nadie se queda atrás. Póngase en pie, mi teniente coronel». Era una de las mujeres a las que Vargas solía despreciar con insultos machistas. En sus ojos no había compasión. Solo una fría adhesión a las normas. Vargas sintió que la sangre le subía al rostro por la humillación, pero no pudo replicar. Apretó los dientes y se reincorporó, tambaleándose. Con el paso del tiempo su estado empeoró. El almidonado uniforme estaba empapado en sudor, pegado a su cuerpo. Los zapatos, rígidos y poco flexibles, le destrozaban los talones. Las ampollas se formaron, reventaron y el dolor agudo se apoderó de él. Sentía una sed terrible, pero nadie le ofreció agua. Empezaba a comprender de la forma más brutal posible la crueldad con la que él había tratado a aquellas mujeres, lo insignificante que le había parecido siempre su sufrimiento. Pero el dolor físico no era nada comparado con la tortura psicológica. Decenas de ojos clavados en su nuca. Ojos que contenían desprecio, burla y una fría sed de venganza. Se sentía como si estuviera desnudo en mitad de una plaza pública. Su rango de teniente coronel, su cargo de jefe de logística, toda la autoridad y el orgullo que había acumulado durante años se estaban haciendo añicos. La espalda de Isabel, al frente, seguía recta como una flecha. No miró atrás ni una sola vez. Pero su carisma, que dominaba toda la formación, oprimía a Vargas cada vez más. Era como si estuviera probando sus límites. Dentro de las reglas que ella había establecido, en la marcha que ella lideraba, él no era más que un ser impotente.
El sol comenzó a ocultarse tras las montañas y la oscuridad se adueñó del paisaje. Con la llegada de la noche el sufrimiento de Vargas alcanzó su punto álgido. En la negrura casi total, tropezó y cayó varias veces. Se magulló las rodillas y los codos, pero nadie le ayudó a levantarse. Gemía como un animal, avanzando a trompicones, impulsado únicamente por el instinto de supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto?, se repetía. Su mente era un torbellino de rabia y resentimiento. Un odio visceral hacia esa mujer, Isabel Serrano, lo consumía. Pero al mismo tiempo el remordimiento por su estúpida arrogancia y el miedo a lo que le esperaba lo invadían. Sabía que esto no terminaría con la marcha. Su carrera, o quizás su vida entera, podría estar acabada. De repente recordó los rostros de las mujeres a las que había atormentado. Las veces que las había obligado a servirle copas en las cenas de oficiales, los chistes verdes que les lanzaba, los recados personales que les ordenaba, la forma en que despreciaba sus logros. Ellas siempre habían bajado la cabeza en silencio. Vargas había interpretado ese silencio como sumisión. Ahora se daba cuenta de su error. No era sumisión, era el sonido de cuchillos afilándose. La rabia y el odio que habían acumulado durante años habían encontrado en Isabel Serrano un catalizador para explotar. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su conciencia se desvanecía cuando finalmente escuchó la orden de Isabel. ¡Alto! Hemos llegado al punto de acampada. Preparen el vivac. Vargas se desplomó en el suelo. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Sintió como si todos sus huesos estuvieran rotos. Hundió la cara en la tierra y jadeó como un perro. Pero su calvario no había terminado. Las soldados con movimientos eficientes comenzaron a quitarse las mochilas, montar las tiendas y calentar las raciones de combate. A pesar del cansancio, ninguna se quejó. Al contrario, los acontecimientos del día habían forjado entre ellas un extraño vínculo de camaradería. Se ayudaban unas a otras, cumpliendo sus tareas en silencio. Nadie le prestó la más mínima atención a Vargas. Estaba abandonado como un despojo en la cuneta. El hambre, la sed y el frío lo golpearon de repente. Desesperado, se levantó e intentó acercarse al grupo que se había reunido alrededor de una pequeña hoguera. Tenía la vana esperanza de conseguir algo de comida caliente y un sorbo de agua. Pero en cuanto se acercó, una sargento lo interceptó con voz cortante. Los reclutas comen al final. Los oficiales todavía no han terminado. Vargas sintió que la cara le ardía. Recluta. Esa palabra se le clavó en el pecho como un puñal. Sin poder decir nada, tuvo que retroceder y volver a la oscuridad. Acurrucado, temblando de frío y hambre, observó las espaldas de los soldados que le ignoraban. En ese momento lo comprendió. Esto era exactamente el mismo dolor, la misma humillación que él les había infligido. El aislamiento, el desprecio, el ser tratado como algo menos que humano. Su tardío arrepentimiento y su brutal castigo no habían hecho más que empezar en aquella larga y oscura noche. La noche en la alta montaña era incomparablemente más oscura y fría que la de la ciudad. Lejos del calor de la hoguera, el teniente coronel Ricardo Vargas temblaba, consumido por el frío, el hambre y una humillación que le calaba hasta los huesos. Como un lobo viejo expulsado de la manada, permanecía acurrucado en la oscuridad, observando el resplandor del fuego donde se agrupaban los soldados. El aroma de las raciones de combate calientes llegaba con el viento, torturándole, provocándole arcadas de pura miseria. Los soldados, tras terminar de cenar, seguían ignorándolo por completo. Se habían reunido en pequeños grupos, comentando en voz baja los acontecimientos del día. Sus voces contenían una mezcla de excitación, como si por fin hubieran liberado una emoción largo tiempo reprimida, y una vaga esperanza sobre los cambios que estaban por venir. Ha sido increíble. Ver la cara de ese capullo de Vargas no tiene precio, decía una. Desde luego. Siempre iba de rey del mambo y la general lo ha puesto en su sitio, pero bien. Pero la general es impresionante, ¿no creéis? Sin dar un solo grito, nos lo ha demostrado todo con sus actos. Eso es ser una verdadera líder.
Sus conversaciones giraban en torno a la admiración y el respeto por la general Serrano. Su llegada no solo había servido para castigar a un oficial corrupto, había provocado una grieta en las viejas y podridas costumbres de la unidad. Para aquellas mujeres oprimidas y marginadas, Isabel se estaba convirtiendo en algo más que una comandante, era un símbolo de esperanza y redención. Vargas escuchaba sus palabras y apretaba los dientes con rabia. El odio volvía a bullir en su interior. No podía soportar que unas simples suboficiales se burlaran de él. Pero no podía hacer nada. En esa situación, solo le quedaba aguantar en silencio. Mucho después, cuando ya habían terminado de recoger, una sargento se le acercó a regañadientes. Le arrojó a los pies una ración de combate fría y una cantimplora. Cene. Y a ver si esto le ayuda a entrar en razón. Su voz era tan fría como el hielo. Vargas no respondió. Se abalanzó sobre la comida, desgarrando el envoltorio. Se metió la comida en la boca con la avidez de un animal. No saboreaba nada. Era un acto puramente instintivo, de supervivencia. Una vez saciada el hambre, la realidad comenzó a volver a él y con ella, la desesperada pregunta de qué iba a hacer ahora. No podía permitir que todo acabase así. Había dedicado más de 20 años de su vida al ejército, haciendo todo tipo de trabajos sucios para llegar a su posición. No podía caer de una forma tan humillante. Empezó a buscar frenéticamente una salida. Esa mujer, Isabel Serrano, tiene que tener un punto débil. El hecho de ser mujer ya es una debilidad. Tengo que encontrar algo, lo que sea, para contraatacar. Además, todavía tengo mis contactos. El general Palacios en el Estado Mayor, el general Cifuentes en el mando si consigo hablar con ellos. Se aferró a ese hilo de esperanza y comenzó a afilar sus cuchillos para la venganza. No se daba cuenta de lo estúpida que era su presunción. Mientras tanto, en su tienda individual, Isabel no dormía. A la luz de un pequeño farol, revisaba un informe urgente que le había entregado el comandante Romero. Era el resultado de una investigación preliminar que le había encargado en secreto antes de unirse a la marcha. Una investigación sobre el teniente coronel Ricardo Vargas. Informe, mi general, comenzó Romero en voz baja y seria. El teniente coronel Vargas es sospechoso de malversación de material logístico durante años. Existen importantes discrepancias entre los registros y el inventario real de combustible, víveres y equipo de alto valor. La documentación ha sido ingeniosamente falsificada, pero hemos conseguido testimonios de informadores internos y pruebas circunstanciales. Isabel pasaba las páginas del informe con el ceño fruncido. La corrupción de Vargas era mucho más profunda y extensa de lo que había imaginado. Además, existen múltiples denuncias no oficiales de acoso sexual y abuso de poder contra las suboficiales. Las víctimas no se han atrevido a denunciar formalmente por miedo a represalias. Lo que usted ha hecho hoy, mi general, podría darles el valor que necesitan. Isabel asintió. Su decisión de unirse a la marcha y humillar públicamente a Vargas tenía varias motivaciones. Primero, levantar la moral de sus tropas y demostrarles que su comandante estaba con ellas. Segundo, exponer la arrogancia de Vargas ante todo el mundo para que no tuviera escapatoria. Y por último y más importante, crear el escenario perfecto para que los informadores internos, hasta ahora silenciados por el miedo, se atrevieran a hablar. Su plan estaba funcionando a la perfección. Romero, esto no ha hecho más que empezar. Mañana, en cuanto termine la marcha, presenta una denuncia formal ante la Inspección General del Ejército y la Policía Militar. Entrégales toda la documentación que hemos reunido. Que el teniente coronel Vargas sea relevado de su puesto inmediatamente y puesto a disposición judicial. Y en cuanto a las víctimas, garantízales una protección total. Crea un entorno seguro para que puedan testificar sin miedo. No podemos permitir ni una sola víctima más. A sus órdenes, mi general. Sin embargo, es previsible que los protectores de Vargas reaccionen. ¿Está preparada para ello?, preguntó Romero con cautela. Era un secreto a voces que Vargas había podido actuar con impunidad gracias a una poderosa red de influencias dentro del ejército, lo que se conocía como la vieja guardia. Atacar a Vargas era declarar la guerra a ese influyente y corrupto cartel.
Isabel cerró los ojos un momento. Recordó su pasado. Las innumerables discriminaciones que tuvo que soportar en la Academia General Militar por ser mujer. El escepticismo con el que la recibieron en sus primeros destinos, las veces que fue relegada de puestos importantes simplemente por su género. Las noches de frustración, chocando contra un muro que no era de habilidad, sino de prejuicio. Había superado todo eso a base de esfuerzo y talento, convirtiéndose en la mejor. Conocía mejor que nadie lo podrido que estaba el sistema, lo cruel que podía ser el ejército con las mujeres. Abrió los ojos y dijo con voz firme. Si tuviera miedo, Romero ni siquiera habría empezado. Hay que cortar las ramas podridas para que broten nuevos tallos. Por muy gruesa y sólida que parezca esa rama, no es más que madera muerta. Si con esto consigo extirpar no solo la corrupción de los boinas verdes, sino los vicios de todo nuestro ejército, estoy dispuesta a apostarlo todo. No te preocupes. Limítate a cumplir mis órdenes con precisión. Su voz era la encarnación de una determinación inquebrantable. El comandante Romero no dijo nada más. Se limitó a asentir con profundo respeto. Comprendió la magnitud y el peligro de la batalla que su comandante acababa de iniciar. Y juró para sus adentros que él sería su espada y su escudo. En la oscuridad de la noche se estaban forjando dos planes muy diferentes. Uno, nacido de la codicia y un cobarde instinto de supervivencia. El otro, impulsado por una fe inquebrantable en la justicia. La noche infernal de la marcha estaba llegando a su fin, pero solo era el preludio de una tormenta mucho mayor. Al amanecer del día siguiente, mucho antes de que el sol asomara por las cumbres, el toque de Diana resonó en la penumbra. Los cuerpos de los soldados, aún entumecidos por el frío y el cansancio de la noche, se levantaron a duras penas. Sus rostros reflejaban el agotamiento, pero el ambiente era distinto al del día anterior. Había una nueva determinación en el aire, la energía que nace de tener un propósito claro, terminar la marcha y poner fin a aquel suplicio, pero también un sutil sentimiento de unidad forjado por la presencia de su nueva comandante. En contraste, el aspecto del teniente coronel Vargas era lamentable. Había pasado la noche en vela, atormentado por el frío y los insectos. Tenía la cara hinchada y los ojos hundidos. Sin comida ni descanso adecuados, su cuerpo pesaba como una losa, y las heridas del día anterior le palpitaban con un dolor agudo. Pero más que el dolor físico, lo que lo torturaba era el recuerdo de la mirada fría de la sargento que le había lanzado la comida, y el desprecio en los ojos de todas las demás. Isabel estaba en pie desde el amanecer, preparada. Con un aspecto impecable supervisó los preparativos para la última etapa de la marcha. Su mirada se detuvo un instante en Vargas, que gemía sentado en el suelo. Pero en sus ojos no había emoción alguna. Era la mirada que se dirige a una piedra en el camino. Última etapa. Esfuércense. En marcha. Con la breve orden de Isabel, comenzó el último tramo. Vargas se incorporó a duras penas y siguió a la columna, tambaleándose. Su mente solo albergaba un pensamiento: sobrevivir y regresar a la base. Una vez allí, se decía a sí mismo para consolarse, podría revertir la situación. Una sola llamada telefónica bastaría para devolverles la humillación multiplicada por 10. Pero en contra de sus esperanzas, los acontecimientos se desarrollaban de la peor manera imaginable. Cuando estaban a punto de llegar a la entrada de la base, notaron un silencio antinatural. Normalmente habría algún tipo de ceremonia de bienvenida para recibir a las tropas tras un ejercicio tan duro, pero hoy reinaba una calma extraña. Frente a la puerta principal, había varios vehículos de la policía militar y una berlina negra de la Inspección General del Ejército. Junto a los coches, varios policías militares con brazaletes aguardaban en formación, con rostros impasibles. La columna se detuvo. Los soldados empezaron a murmurar. ¿Qué pasa? ¿Por qué está aquí la policía militar? Todas las miradas se volvieron hacia Isabel. Ella, sin mostrar la menor sorpresa, recibió con un gesto sereno al inspector general que se bajaba del coche. El corazón de Vargas dio un vuelco. La Inspección General y la Policía Militar juntas solo podía significar una cosa: no era una simple inspección, sino el inicio de una investigación oficial para detener a alguien.
Y no hacía falta pensar mucho para saber quién era el objetivo. Un sudor frío le recorrió la espalda. Las piernas le flaquearon y estuvo a punto de desplomarse. El inspector general se acercó a Isabel e hizo el saludo militar. Mi general, hemos venido cumpliendo sus órdenes. Buen trabajo. Procedan según lo establecido, respondió Isabel. Apenas terminó de hablar, el jefe de la policía militar y 2 agentes se dirigieron hacia Vargas. Él intentó retroceder, pero 2 corpulentos agentes ya lo habían sujetado por los brazos. Teniente coronel Ricardo Vargas, dijo el jefe de la policía militar con voz gélida. Queda usted detenido por los presuntos delitos de malversación de fondos, abuso de poder y acoso sexual. Tiene derecho a guardar silencio y a la asistencia de un abogado. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Al escuchar la lectura de sus derechos, el último vestigio de cordura de Vargas se quebró. Empezó a forcejear como un animal, gritando. Soltadme. Dejadme en paz. Esto es una trampa. Es una conspiración tuya, Isabel. No sabes con quién te estás metiendo. Soltadme ahora mismo. Sus patéticos gritos provocaron el desprecio de todos los presentes. Los soldados lo miraban con una mezcla de asco y repulsión. En ese momento quedaba al descubierto la fragilidad del poder que siempre había ostentado. Los agentes lo inmovilizaron con facilidad y le pusieron unas frías esposas en las muñecas. El sonido metálico de las esposas al cerrarse fue el punto final de la carrera y la vida de Ricardo Vargas. Dejó de resistirse, bajó la cabeza y se dejó llevar. Justo antes de subir al vehículo, se giró para mirar a Isabel por última vez. En sus ojos se mezclaban el odio, la rabia y una débil súplica. Pero Isabel no lo miraba a él. Su atención estaba centrada en sus soldados. Aquellas mujeres que, tras días de un infierno físico y mental, regresaban cubiertas de sudor y polvo, pero con una mirada más fuerte y resiliente que nunca. Una vez que la situación se calmó, Isabel subió a un pequeño estrado. Tomó el micrófono y durante un instante observó en silencio a sus tropas. A medida que su mirada recorría las filas, los soldados instintivamente enderezaban la espalda. Han hecho un gran trabajo, fueron sus primeras palabras, sencillas y directas. Esta marcha de endurecimiento ha puesto a prueba no solo sus límites físicos, sino también su fortaleza mental. No han recorrido simplemente más de 100 kilómetros. Han aprendido el valor de no callar ante la injusticia, han sido testigos de la justicia frente al abuso, y han reafirmado el compañerismo al ayudar a las camaradas caídas. Su voz era serena, pero sus palabras resonaron profundamente en los corazones de todos los presentes. Estoy orgullosa de vosotras. Vosotras sois las que merecéis el título de boinas verdes, las verdaderas guerreras de élite de España. Un ejército se sostiene sobre la base de la confianza. La confianza del superior que protege a sus subordinados, y la del subordinado que sigue a su superior. Hoy, caminando a vuestro lado, he visto la semilla de esa confianza. Y os prometo que seré vuestro escudo y vuestra fortaleza para que esa semilla crezca y se convierta en un árbol robusto. Su discurso fue breve pero contenía una sinceridad y una emoción que superaban cualquier retórica. Cuando terminó, un estruendoso aplauso estalló en la explanada. No era un aplauso protocolario. Era la ovación sincera de quienes se liberaban de una larga opresión y abrazaban una nueva esperanza. En los ojos de algunos soldados brillaban las lágrimas. Desde el estrado, Isabel observó la escena en silencio. Una leve sonrisa se dibujó por fin en su rostro. Pero sabía que la detención de Vargas no era el final, sino el comienzo de una guerra mucho mayor. La poderosa red que lo protegía no se quedaría de brazos cruzados. La verdadera batalla, la que se libraría en la sombra, no había hecho más que empezar. La noticia de la detención del teniente coronel Vargas se extendió como la pólvora por los círculos militares. Fue como una roca lanzada en un estanque en calma, generando una onda expansiva de caos. El círculo de corruptos vinculado a Vargas, conocido extraoficialmente como la Cofradía, entró en pánico. Para ellos, Vargas era más que un cómplice, era una bomba de relojería que guardaba sus secretos más oscuros. En un despacho aislado del cuartel general del ejército en Madrid,
el general de división retirado Manuel Palacios, antiguo jefe de logística y ahora en un puesto honorífico a la espera de su retiro, golpeó la mesa con el puño. Su rostro estaba rojo de ira. Esa zorra de Serrano. ¿Quién se ha creído que es? Con el apoyo de quien se atreve a hacer algo así. Frente a él, con la cabeza gacha, estaba el coronel Torres, superior directo de Vargas y profundamente implicado en la trama. Lo siento, mi general. No imaginé que esto llegaría tan lejos. Nadie esperaba que la nueva comandante actuara con tanta contundencia desde el primer día. Déjate de excusas. ¿Has investigado qué apoyos tiene esa mujer? Por lo que hemos podido averiguar, no parece tener padrinos. Es una de esas que ha llegado hasta arriba por méritos propios, una historia de superación, dicen. Superación, mis cojones. ¿Te crees que una mujer llega a general en este ejército solo por méritos? Imposible. Detrás tiene que haber alguien muy gordo. O eso, o es una completa idiota. Sea como sea, se ha atrevido a tocar nuestra línea, y va a pagar las consecuencias. El general Palacios cogió el teléfono. Su tono de voz cambió volviéndose zalamero y conspirador. Hombre, Fernando, ¿qué tal? Oye, te llamaba por la nueva jefa de los Boinas Verdes, Isabel Serrano, ¿no te parece que tiene un exceso de celo? Acaba de llegar y en lugar de estabilizar la unidad, no hace más que crear problemas. Quizás desde arriba habría que darle un toque de atención, ¿no crees? Comenzó una ronda de llamadas a sus contactos, compañeros y subordinados, iniciando una campaña de desprestigio contra Isabel. La acusaban de dirigir la unidad de forma dictatorial, de generar caos por su falta de experiencia, de exagerar pequeños errores para manchar el honor del ejército. Manipulaban la verdad para pintarla como una comandante incompetente y déspota. Al mismo tiempo lanzaron una ofensiva mediática. A través de periodistas afines y tertulianos conservadores, filtraron informaciones anónimas que dieron lugar a titulares sensacionalistas: conflicto interno en los Boinas Verdes por el exceso de ambición de su nueva comandante. Los artículos minimizaban la corrupción de Vargas y, en cambio, se centraban en supuestos abusos en la investigación de Serrano y violaciones de derechos, desviando la atención del verdadero problema. La simpatía inicial que había generado por ser la primera mujer al mando se convirtió rápidamente en un torrente de críticas y sospechas. En su despacho, Isabel leía en silencio los informes de inteligencia interna y los maliciosos artículos de prensa. Ya esperaba una reacción así. Las organizaciones corruptas siempre se defendían de la misma manera, con ataques personales por la espalda, manipulación de la opinión pública y presiones políticas. Mi general, hemos recibido una advertencia oficial del Estado Mayor, informó el comandante Romero con rostro sombrío. Nos instan a actuar con prudencia y a evitar acciones que perjudiquen la cohesión del ejército. Es una amenaza velada. Lo esperaba, respondió Isabel con calma. En su rostro no había ni rastro de ansiedad. Al contrario, su determinación parecía haberse fortalecido. Cuanto más nos presionen, más nos ceñiremos al procedimiento. La investigación sobre el teniente coronel Vargas debe continuar, de forma exhaustiva y sin dejar ni un cabo suelto. El destino del material malversado, sus cómplices, los superiores que recibieron sobornos, hay que arrancarlo todo de raíz. No me conformaré con cortar unas pocas ramas. Entendido. Pero la opinión pública es muy desfavorable. Incluso están circulando rumores sobre su vida privada. Si esto continúa, Romero no terminó la frase. Si continuaba así, Isabel no solo no conseguiría hacer justicia, sino que podría ser ella la que cayera. Quizás incluso tendría que dejar el ejército. Isabel miró por la ventana. En la explanada, seguían oyéndose los gritos de ánimo y el sonido del entrenamiento. Recordó los ojos de aquellas mujeres que la habían seguido en la marcha, llenos de esperanza y confianza. No podía traicionarlas. Romero, ¿tienes miedo? Si le soy sincero, mi general, sí. Yo también tengo miedo. Pero no temo perder mi carrera. Lo que realmente temo es mirar para otro lado ante la corrupción, pactar con la injusticia y decepcionar a los soldados que se dejan la piel ahí fuera. En el momento en que un comandante pierde la confianza de sus tropas, el ejército deja de tener sentido.
Volvió a sentarse y firmó un documento. Era la orden para ampliar la investigación a toda la red de protectores de Vargas. Si ellos juegan con la política y la prensa, yo responderé con la verdad y la justicia. Veremos quién gana. Su decisión era una declaración de guerra. La batalla ya no era por la corrupción en una unidad, sino una lucha a gran escala entre la vieja guardia y un nuevo liderazgo reformista. Y en el centro de esa guerra, sola, estaba Isabel Serrano. Mientras tanto, en prisión preventiva, Ricardo Vargas recibía noticias del exterior a través de su abogado. Saber que sus protectores se estaban moviendo y que la opinión pública se volvía contra Isabel le devolvió la esperanza. Sabía que el general Palacios no me dejaría tirado. Solo tengo que aguantar un poco más. Esa zorra no durará mucho. Se acogió a su derecho a no declarar, intentando ganar tiempo. En secreto, repasaba mentalmente su contabilidad calculando a quién debía sacrificar y a quién proteger. Estaba convencido de que no solo saldría de esta, sino que la crisis podría incluso catapultarlo a un puesto más alto. No entendía la verdadera naturaleza de Isabel Serrano. Subestimaba por completo la profundidad de sus convicciones. La guerra invisible se intensificaba, arrastrando a todos los implicados en su vórtice. La presión externa sobre Isabel se intensificaba día a día, volviéndose más sutil y perversa. En la rueda de prensa del Ministerio de Defensa, aunque no se la mencionó por su nombre, se habló de la preocupación por la gestión personalista de ciertos mandos. En la intranet del ejército circulaban bulos de origen desconocido, rumores maliciosos sobre su vida privada, historias que magnificaban errores triviales de su pasado. A su despacho llegaban cartas y llamadas anónimas. Por tu culpa, todo el ejército está en el punto de mira. Más te vale parar esto si aprecias a tu familia. La situación era más grave de lo que había previsto. La red de corrupción de Vargas era una telaraña que se extendía por todo el ejército. Al tirar de un hilo, la telaraña entera se había puesto a vibrar, intentando atraparla. Una tarde, mientras se preparaba para irse, recibió una llamada del gabinete del jefe de Estado Mayor del Ejército, Geme. La convocaban a una reunión informal a la mañana siguiente. El comandante Romero le dio la noticia, pálido. Mi general, esto es serio. Una llamada personal y no oficial del Geme solo puede significar un ultimátum. Probablemente intentarán presionarla para que cierre el caso discretamente a cambio de un traslado a otro destino. Lo sé, dijo Isabel con su calma habitual. Pero era humana. La llamada del militar de más alto rango del ejército de tierra la inquietaba. Había dicho que no temía dejar el uniforme, pero la idea de que su lucha por la justicia terminara en un fracaso antes de empezar le oprimía el corazón. Esa noche no pudo dormir. En el pequeño estudio de su residencia oficial, sacó un viejo álbum de fotos. En él estaban los recuerdos de toda una vida militar, desde sus días como joven cadete en la Academia de Zaragoza hasta sus destinos más duros. Se detuvo en una foto. Era de su época de teniente, su primer mando como jefa de sección. En la foto sonreía junto a una joven cabo. Había sido su primera subordinada directa, la soldado a la que más apreciaba. Era una militar brillante, pero tuvo que dejar el ejército tras sufrir el acoso constante de su capitán. Isabel, entonces una simple teniente, no pudo protegerla. La impotencia que sintió ante aquella injusticia la atormentó durante años. Ese día se hizo una promesa: nunca más permitiría que la falta de poder le hiciera perder a uno de los suyos. Subiría a lo más alto para cambiar, desde dentro, aquel sistema podrido. La razón por la que había luchado tanto, superando prejuicios y discriminación hasta conseguir sus estrellas, no era la gloria personal. Era para no olvidar nunca la impotencia que sintió aquel día, las lágrimas de aquella joven soldado obligada a abandonar su sueño. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Isabel. Cerró el álbum y miró la oscuridad tras la ventana. La reunión con el Geme sería el punto de inflexión de su carrera. ¿Pactar o luchar? Su decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente, con su uniforme de gala impecable, se dirigió al cuartel general del ejército. Las puertas del imponente despacho del Geme se abrieron. El general, un hombre de gran prestigio y experiencia, la recibió con una sonrisa afable,
pero sus ojos la escrutaban con agudeza. Isabel, siéntate. Imagino que estarás pasando por un mal momento con todo este revuelo. No se preocupe, mi general. Es parte del trabajo. Esa fortaleza es precisamente lo que más valoro de ti. El jefe le ofreció un café y conversaron sobre asuntos generales. Era la calma antes de la tormenta. Respecto al caso del teniente coronel Vargas, estoy al tanto de todo. Conozco tu determinación y entiendo tu afán por limpiar la institución. Pero Isabel, el mundo y especialmente el ejército, no funciona solo con principios y justicia. A veces, por un bien mayor, hay que saber pasar por alto ciertas cosas. Era exactamente lo que esperaba. Una amenaza envuelta en palabras amables. Un solo teniente coronel está poniendo en jaque a todo el ejército. La prensa nos ataca sin piedad, los políticos aprovechan para debilitarnos. Tu cruzada por la justicia está generando una crisis institucional. ¿No crees que es momento de parar? Podemos darle a Vargas la baja honrosa, sancionar a los demás implicados con una simple advertencia y cerrar el asunto. Y a ti, te ofrezco un puesto de gran responsabilidad en un nuevo departamento estratégico. Piénsalo, es una oferta que te hago porque aprecio tu valía. Era un soborno y una advertencia final. Aceptarlo significaba salvar su carrera. Pero también significaba traicionar sus principios, a los soldados que habían confiado en ella y a la joven teniente que fue en el pasado. Isabel lo miró fijamente durante un largo silencio. Finalmente, con una voz suave pero firme, respondió. Mi general, con todo el respeto, no puedo aceptar su propuesta. Las cejas del jefe se arquearon ligeramente. ¿Puedo saber por qué? Usted habla de un bien mayor. Para mí, el bien mayor no es vendar una herida infectada para que no se vea. Es abrirla, limpiarla y dejar que sane, aunque duela. El teniente coronel Vargas no es una herida pequeña. Es un cáncer que se ha extendido por el cuerpo de nuestro ejército. Si no lo extirpamos ahora, acabará matando al paciente. Se puso en pie y adoptó la posición de firmes. Como comandante responsable de esta investigación, cumpliré con mi deber hasta el final. Si mis acciones manchan el honor del ejército o generan inestabilidad, asumiré toda la responsabilidad. Puede relevarme del mando, puede expulsarme del ejército. Pero mientras vista este uniforme, no pactaré con la injusticia. Es el juramento que hice a mi país como cadete, y es mi último bastión de honor como soldado. Su voz no tembló. Su mirada era inquebrantable. Un pesado silencio se instaló en el despacho. El jefe la observó durante un largo rato. En su rostro se reflejó una mezcla de sorpresa, decepción y una pizca de admiración. Finalmente suspiró. De acuerdo, Isabel. Entiendo tu postura. Puedes retirarte. Su voz era fría. Al salir del despacho, Isabel supo que su carrera militar había llegado a un callejón sin salida. Pero extrañamente se sentía en paz. Había apostado todo, pero había tomado la decisión correcta. Ahora solo le quedaba una cosa, terminar, sola, aquella guerra. Tras la reunión con el jefe, Isabel quedó completamente aislada. El alto mando le dio la espalda, y entre sus compañeros generales fue etiquetada como una figura problemática que amenazaba la estabilidad de la institución. El apoyo logístico y la cooperación oficial a su investigación se redujeron drásticamente. Sus órdenes parecían chocar contra un muro invisible, perdiéndose en un eco vacío. La defensa de Vargas aprovechó la situación. Amparados por el clima hostil hacia Isabel, centraron su estrategia en cuestionar los procedimientos de la investigación. Inundaron los medios con acusaciones de coacción, abuso de autoridad y manipulación de pruebas, enturbiando el caso y centrando el ataque en la figura de Isabel. La investigación se estancó y la fecha para la expiración de la prisión preventiva de Vargas se acercaba peligrosamente. Si quedaba en libertad por falta de pruebas, la batalla estaría perdida. Mi general, no podemos más, dijo el comandante Romero con la desesperación reflejada en su voz. La policía militar y la inspección nos están poniendo trabas. Los testigos clave han cambiado su declaración o han desaparecido. Es obvio que la red de Vargas está destruyendo pruebas y amenazando a los testigos.
Isabel también sentía el agotamiento. Las noches en vela y el estrés le estaban pasando factura. Pero nunca mostró debilidad frente a sus subordinados. Se mantenía firme en su puesto, soportando en solitario el peso de aquella guerra. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una visita inesperada. Era la sargento primero Elena Torres, la suboficial de mayor rango que había participado en la marcha de endurecimiento. Era una mujer reservada, que rara vez mostraba sus emociones. «Mi general, necesito hablar con usted». Su rostro era serio, pero en sus ojos brillaba una firme determinación. Isabel se levantó para recibirla. «Adelante, sargento». Torres dudó un instante y luego sacó una pequeña libreta de su bolsillo y la dejó sobre el escritorio de Isabel. Estaba vieja y gastada. «Esto es un diario que he estado escribiendo durante los últimos años». Isabel cogió la libreta extrañada. En sus páginas, con una caligrafía diminuta y apretada, se detallaban con precisión fechas, lugares y nombres. Era un registro minucioso de todos los delitos y abusos de Ricardo Vargas, el material que malversaba, los sobornos que recibía de empresas contratistas y los despreciables actos de acoso que infligía a los soldados. No era un simple diario, era la prueba definitiva, una contabilidad detallada de toda su red criminal. Isabel miró a la sargento, entre la sorpresa y la conmoción. ¿Por qué ahora? Torres bajó la cabeza con una sonrisa amarga. Tenía miedo, mi general. Miedo de que si hablaba sola, me destruirían. Miedo de perder mi carrera. Así que me limité a registrarlo todo, esperando que algún día llegara un comandante de verdad, alguien que se atreviera a hacer justicia. Puede llamarme cobarde. Entonces levantó la vista y miró a Isabel a los ojos, con lágrimas contenidas. Pero el día que usted caminó con nosotras, decidí que no podía seguir escondiéndome. Usted lo estaba arriesgando todo por nosotras. Seguir en silencio habría sido una traición a mi uniforme. Y no soy la única. Apenas terminó de hablar, las otras soldados que habían estado esperando fuera entraron en el despacho. Traían consigo las pruebas que habían recopilado y una denuncia conjunta firmada por todas ellas. A pesar de las amenazas, habían decidido dar un paso al frente. Mi general, lucharemos con usted. Testificaremos donde haga falta. Se plantaron frente a Isabel, unidas en su determinación. Ya no eran víctimas sumisas. Eran soldados valientes, dispuestas a luchar por su honor. Isabel sintió una emoción que a duras penas pudo contener. Cuando todo el sistema la había abandonado, aquellas a las que había intentado proteger se habían convertido en su mayor apoyo, en su arma más poderosa. Se dio cuenta de que no estaba sola. Gracias, dijo con la voz quebrada. Os juro que vuestro valor no será en vano. Ganaré esta guerra. Esa noche la luz del despacho de Isabel permaneció encendida hasta el amanecer. Junto al comandante Romero y las valientes soldados, comenzaron a trazar un plan de contraataque, utilizando la libreta de Torres como hoja de ruta. La libreta no solo implicaba a Vargas, sino que detallaba los nombres de sus superiores y de las empresas corruptas. Era la llave para derribar todo el sistema. Había llegado el momento de contraatacar. En la hora más oscura, por fin, aparecía un rayo de esperanza. Isabel comprendió que la clave para derribar los muros que la rodeaban no estaba en el poder, sino en el corazón de la gente a la que había jurado proteger. Su lucha solitaria se había convertido en la lucha de todas. La libreta de la sargento primero Torres era una caja de Pandora. Contenía no solo los delitos de Vargas, sino toda la red de corrupción con las empresas de defensa y los sobornos pagados a sus superiores. Era la llave para destapar un escándalo que podía hacer temblar a todo el ejército. Isabel analizó la información durante toda la noche. Sabía que si actuaba de forma precipitada, daría tiempo a sus enemigos para destruir pruebas. Necesitaba un plan perfecto. Convocó en secreto al comandante Romero y a un reducido grupo de oficiales de su máxima confianza. «Tenemos una bomba nuclear en nuestras manos», les dijo con una determinación gélida. «Y tenemos que detonarla en el momento preciso para causar el máximo impacto. Nuestro objetivo no es solo Vargas.
Es el cuerpo entero del monstruo, el cartel de corrupción que se esconde detrás de él. La operación, bautizada como Luz del Alba, se puso en marcha. El primer paso fue cortar los lazos con el exterior. Las empresas mencionadas en la libreta se habían enriquecido suministrando material defectuoso. En lugar de iniciar una investigación militar interna, que podría sufrir filtraciones, Isabel filtró anónimamente la información a la Unidad Central Operativa, UCO de la Guardia Civil, y a la Agencia Tributaria. Quería que actuaran por sorpresa simultáneamente sin darles tiempo a reaccionar. Días después, los informativos de la mañana abrieron con la noticia: una macrooperación contra varias empresas de defensa por fraude, cohecho y malversación. La prensa se lanzó a criticar la corrupción endémica en el ejército. Los protectores de Vargas, sorprendidos por un ataque desde fuera del ámbito militar, entraron en pánico e intentaron desvincularse de él para salvarse. La primera grieta en el cartel había aparecido. El segundo paso fue proteger a los testigos. Isabel ordenó bajo su autoridad directa el traslado de los soldados denunciantes a un lugar seguro, fuera de la base. Les proporcionó asistencia legal a través de abogados de derechos humanos, externos al ejército, para garantizar que pudieran testificar sin miedo ni presiones. Finalmente preparó el golpe de gracia, hacer hablar a Vargas. Él se mantenía en silencio confiando en sus protectores. Pero cuando vio en las noticias las detenciones en las empresas y sus superiores dejaron de contestarle al teléfono, la ansiedad se apoderó de él. El miedo a ser el chivo expiatorio, a pudrirse solo en la cárcel, lo consumió. Isabel fue a visitarlo a la prisión militar. Ya no era el hombre arrogante que conocía. Era un espectro consumido por el miedo. «Ya no te queda nadie, Ricardo», le dijo fríamente. Le arrojó sobre la mesa una copia de la libreta de Torres y las declaraciones de los empresarios detenidos, donde confesaban los sobornos y detallaban a qué superiores iba destinado el dinero. Y esto es solo el principio. Tus jefes te han abandonado. Si sigues callado, te comerás tú solo décadas de cárcel. Pero hizo una pausa, mirándolo a los ojos: si dices la verdad, si colaboras, te daré una oportunidad. Te ayudaré a conseguir una reducción de condena. La elección es tuya, morir por la organización o delatar a quienes te han traicionado. Fue una oferta de salvación, la única posible. Los ojos de Vargas se movieron frenéticamente. Recordó la frialdad de sus superiores, la forma en que lo habían utilizado y ahora lo desechaban. La traición y el deseo de venganza hirvieron en su interior. Finalmente se derrumbó. Hablaré. Se lo contaré todo. La confesión de Vargas fue la pieza de dominó que derribó todo el sistema. Los nombres que salieron de su boca provocaron un terremoto en el ejército. Generales en activo, altos mandos en la reserva, políticos. La podredumbre llegaba hasta las más altas esferas del Estado. El escándalo superó cualquier previsión. El Ministerio de Defensa se vio obligado a crear una comisión de investigación especial, y el presidente del gobierno tuvo que comparecer para prometer una limpieza total en las Fuerzas Armadas. Isabel, que había iniciado aquella pequeña batalla, se encontraba ahora en el ojo de un huracán que ella misma había creado. La situación había dado un vuelco total. Su solitaria lucha se había convertido en una marcha imparable hacia la justicia. Con el inicio de la investigación oficial, las Fuerzas Armadas españolas se enfrentaron a la mayor crisis de su historia moderna. La confesión de Vargas y la libreta de Torres destaparon una red de corrupción de dimensiones colosales. Cada día, la prensa publicaba nuevos nombres de altos mandos implicados. Las estrellas de los generales caían una tras otra, y el intocable cartel de la cofradía se desmoronaba. El general Palacios, que había intentado hundir a Isabel, fue llamado a declarar y ante la abrumadora evidencia, tuvo que admitir su culpabilidad y abandonar el ejército por la puerta de atrás. Su caída simbolizó el fin de una era de impunidad. En medio de la tormenta, Isabel dio un paso atrás. Dejó que las instituciones hicieran su trabajo y se centró en su verdadera labor: estabilizar su unidad y cuidar de sus soldados. Su lucha nunca había sido personal. Un claro día de otoño, se celebró una sencilla ceremonia en la base de los Boinas Verdes para condecorar a las participantes de la marcha de endurecimiento. Isabel, desde el estrado, fue entregando las medallas una a una, dedicando unas palabras personales a cada soldado.
Sargento primero Torres, tu valor nos ha salvado a todos. Gracias. Cabo Méndez, no olvidaré cómo ayudaste a tus compañeras. Eres una verdadera soldado. Sus palabras sinceras llenaron de orgullo a las mujeres. Ya no se sentían como una nota a pie de página en un mundo de hombres. Eran las protagonistas de un cambio histórico. La atmósfera de pesimismo en la base desapareció, reemplazada por una nueva energía de confianza y respeto mutuo. Isabel implementó reformas para erradicar las viejas prácticas abusivas y fomentar una cultura de igualdad y comunicación. Dejó de ser una comandante de despacho, visitaba los entrenamientos, comía con la tropa y escuchaba a todo el mundo. El cambio fue radical. Los mandos empezaron a respetar a sus subordinados, y estos a confiar en sus superiores. Las mujeres comenzaron a ocupar puestos de responsabilidad por su valía, no como una cuota, demostrando su capacidad y mejorando la efectividad de la unidad. Finalmente llegó la sentencia. Ricardo Vargas fue condenado a 15 años de prisión por una larga lista de delitos. Sus cómplices, tanto dentro como fuera del ejército, también recibieron severas condenas. Al conocer la noticia, Isabel cerró los ojos en su despacho. La guerra había terminado. Pudo haberlo perdido todo, pero había ganado lo más importante, la confianza de su gente. Esa noche cenó con las mujeres que habían dado el paso al frente. Fue una cena informal entre compañeras. «Mi general, ¿puedo llamarte Isabel?», preguntó una joven cabo. Isabel sonrió y asintió. «Gracias a ti, hemos encontrado el valor para seguir en el ejército». «Ahora nosotras seremos tu apoyo», dijo la sargento Torres. Todas asintieron. Sus ojos reflejaban una profunda admiración. Isabel, con el corazón lleno, les sirvió de beber. Por la ventana el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores cálidos. El amanecer de una nueva era había llegado. La pequeña semilla que plantó Isabel se había convertido en un árbol robusto de confianza y esperanza, listo para dar sombra y proteger el futuro del ejército español. Su verdadero liderazgo no había hecho más que empezar. Los años pasaron y la ola de cambio que Isabel Serrano había iniciado se extendió por todas las ramas de las Fuerzas Armadas. La corrupción y la discriminación dejaron de ser tabúes para convertirse en problemas a erradicar. En el centro de esa transformación, siempre estuvo ella. Tras su exitoso mandato en el MOE, ocupó puestos clave en el Ministerio de Defensa, donde impulsó reformas estructurales. Su nombre se convirtió en sinónimo de progreso, primera mujer en mandar una división, y finalmente, la primera mujer en la historia de España en ser nombrada jefe de Estado Mayor de la Defensa, GEMAD, el cargo militar más alto del país. Desde su nuevo puesto, se dedicó a construir el ejército fuerte y justo que siempre había soñado. Una de sus primeras visitas como GEMAD fue precisamente a la base de los Boinas Verdes. Allí la esperaban sus viejas compañeras de batalla. Elena Torres era ahora suboficial mayor, la figura de mayor rango entre la tropa, una madre para los jóvenes soldados. Las demás también habían ascendido, convirtiéndose en el corazón de la unidad. Isabel, sin sus insignias de general, paseó con ellas por los viejos campos de entrenamiento. Se detuvieron en el mismo sendero de la marcha de endurecimiento, el lugar exacto donde Vargas había desatado su arrogancia. Se miraron en silencio y sonrieron. Aquel camino ya no era un lugar de sufrimiento, sino el símbolo de una victoria ganada con honor. «Mi general, ¿se acuerda de este sitio?». «Aquí casi morimos todas», bromeó Torres. «Casi muere Vargas», respondió Isabel, y todas rieron. «Nosotras sobrevivimos. Y ganamos». Sus risas resonaron en las montañas, un eco de esperanza que borraba el dolor del pasado. Mientras tanto, Ricardo Vargas, tras cumplir su condena, salió de prisión convertido en un anciano derrotado. Lo había perdido todo, su carrera, su honor, su fortuna y a su familia. Vivió el resto de sus días en la miseria, atormentado por el pasado, maldiciendo en voz baja cada vez que veía en las noticias a la GEMAD Isabel Serrano. Nunca llegó a comprender el verdadero alcance de su error. La era de Isabel continuó. No solo fue una reformadora, sino también una estratega visionaria.
Modernizó las Fuerzas Armadas, adaptándolas a los desafíos tecnológicos del siglo XXI, mejoró drásticamente las condiciones de vida de los soldados y fortaleció las alianzas internacionales de España. Bajo su liderazgo, el ejército se convirtió en una de las instituciones más respetadas y fiables del país. Ser militar volvió a ser una profesión de honor, especialmente para las miles de jóvenes que, inspiradas por su ejemplo, decidieron seguir sus pasos. Cuando llegó el momento de su retiro, España entera la despidió con honores. Su ceremonia de despedida fue un evento histórico. En su discurso apartó las notas que le habían preparado y habló desde el corazón. Hoy, después de 40 años, cuelgo este uniforme. He vivido momentos de gloria, pero también de mucho dolor. Como mujer he tenido que derribar muros invisibles y muchas veces quise rendirme. Pero lo que me dio fuerzas no fueron las medallas, sino la dedicación de los soldados anónimos que vigilaban en la noche, la lealtad de los compañeros que sudaron a mi lado. Su mirada se encontró con la de Elena Torres y sus amigas. Un ejército no lo mueve un solo héroe, sino la confianza y el sacrificio de miles de soldados corrientes. Yo solo tuve la suerte de comandar a los mejores. Se dirigió a los jóvenes cadetes que la escuchaban con devoción. Nunca guardéis silencio ante la injusticia. Nunca ignoréis el dolor de un compañero. Y sobre todo, creed en vosotros mismos. La fuerza de nuestro país reside en vuestro valor. Sus palabras se convirtieron en un credo para las nuevas generaciones de militares. Ya retirada, Isabel volvió a la vida civil. Se instaló en una pequeña casa en el campo, rodeada de libros y un pequeño huerto. Pero el mundo no la dejó en paz. Su sabiduría y experiencia eran demasiado valiosas. Continuó sirviendo a su país como asesora en materia de defensa, una leyenda viva cuya luz seguía guiando a España. Un día de primavera, recibió una visita. Eran Elena y sus compañeras del MOE, ahora mujeres de mediana edad, felices en sus vidas. Se sentaron en el jardín, recordando viejos tiempos entre risas. Sin usted el ejército no sería lo que es hoy, dijo una de ellas. Isabel sonrió y negó con la cabeza. No fui yo. Fuisteis vosotras. El cambio empezó porque tuvisteis el valor de dar un paso al frente. La historia no la escriben los héroes solitarios, sino la suma de pequeños actos de valor de gente corriente. La historia de Isabel y las mujeres del MOE fue la prueba viviente de esa verdad. Su leyenda, el recuerdo de su coraje, perduraría para siempre en el corazón de un país agradecido, inspirando a las generaciones venideras. El tiempo lo transforma todo. Incluso el recuerdo del gran escándalo de corrupción y la historia de la legendaria comandante Isabel Serrano parecían desvanecerse en la memoria colectiva. El mundo se llenó de nuevas noticias, de nuevos protagonistas. Pero el legado que ella dejó como el aire invisible, se había infiltrado en lo más profundo de la institución militar, cambiando su naturaleza para siempre. En el Museo de la Academia General Militar de Zaragoza, se inauguró una pequeña sala de exposiciones especial. Bajo el título Isabel Serrano, la mujer que transformó el ejército, se exhibían objetos personales, su viejo bastón de mando, manuales de estrategia llenos de anotaciones y la mochila de combate, raída y descolorida, que había cargado durante aquella histórica marcha de endurecimiento. A su lado una placa rezaba, un paso hacia la justicia, una marcha de 1000 kilómetros hacia la confianza. Los cadetes se detenían frente a la vitrina, reflexionando sobre la historia de aquella leyenda y aprendiendo lo que significaba ser un verdadero soldado. Para las mujeres cadetes, Isabel era más que un ídolo, era el faro que iluminaba su camino. Un 12 de octubre, durante el desfile del Día de la Fiesta Nacional, mientras las unidades más modernas del ejército mostraban su poderío ante la ovación del público, ocurrió algo inesperado. Justo cuando el rey se disponía a abandonar la tribuna, el presentador del acto hizo un anuncio. Un momento, por favor. Hoy nos honra con su presencia una invitada muy especial. Una leyenda viva de nuestras Fuerzas Armadas, la general de ejército retirada, doña Isabel Serrano. Las cámaras enfocaron a una anciana de pelo blanco sentada discretamente entre el público. Sin maquillaje, vestida con sencillez, pero con la espalda recta y una mirada profunda y sabia que el tiempo no había podido apagar. Era ella.
Había declinado la invitación oficial y había acudido como una ciudadana más para ver a sus sucesores. En cuanto su imagen apareció en las pantallas gigantes, un estruendo de aplausos y vítores sacudió el paseo de la Castellana. Miles de personas, civiles y militares, se pusieron en pie para ovacionarla. Incluso el rey se detuvo y se inclinó ligeramente en señal de respeto. Isabel, visiblemente emocionada, se levantó y devolvió el saludo militar a la multitud. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. En aquel aplauso sintió que todo el dolor, toda la soledad de sus batallas, había merecido la pena. Comprendió que lo que había defendido no era una institución, sino la gente de su país, el futuro de España. Al terminar el acto, mientras intentaba marcharse discretamente, un grupo de jóvenes oficiales la detuvo. «Mi general», dijo una joven teniente con voz temblorosa, «nosotras soñamos con ser soldados gracias a usted. Seguiremos el camino que nos abrió y haremos de este un ejército aún más grande». En sus ojos Isabel vio el reflejo de su propia juventud, la misma pasión. Comprendió que su lucha no había terminado, que continuaba en aquella nueva generación. Les sonrió con calidez y les puso una mano en el hombro. «Gracias. Ahora el país y nuestro ejército están en vuestras manos. Sé que lo haréis bien». Se perdió entre la multitud. Ya no necesitaba focos ni honores. Saber que sus convicciones vivían en el corazón de quienes venían detrás era la mayor recompensa. El milagro forjado por un solo paso valiente no era una historia del pasado. Su espíritu inmortal latía en el corazón del ejército convertido en la fuerza más sólida que protegía a la nación. Como una estrella que brilla más en la noche más oscura, su liderazgo, nacido en la desesperación, quedaría grabado para siempre como un astro inextinguible en la historia de España. Cuando Isabel Serrano falleció años después, su funeral fue un acto de Estado. Su cuerpo fue enterrado con los más altos honores en el Panteón de Marinos Ilustres, y en su lápida, en lugar de un largo epitafio, se grabó una sola frase, la que había definido su vida: «Fui soldado de España». Tras su muerte, el proyecto de recuperación de su memoria histórica sacó a la luz detalles desconocidos, como el hecho de que tras su reunión con el Geme, llevaba siempre en el bolsillo de su guerrera la solicitud de baja voluntaria, dispuesta a renunciar a todo por sus principios. Se descubrió también el paradero de aquella primera cabo a la que no pudo proteger. Su testimonio, lleno de gratitud, reveló que la promesa que Isabel le hizo aquel día, «crearé un ejército donde esto no vuelva a suceder», fue el verdadero motor de su vida. Se produjo una película documental sobre su vida, titulada La estrella inextinguible. Fue un éxito rotundo. El público lloró, se indignó y se emocionó con su historia. La escena final mostraba, en blanco y negro, la espalda de una joven Isabel Serrano liderando a sus mujeres en la marcha de endurecimiento. Sobre la imagen, se escuchaba su voz en una de sus últimas entrevistas. «El liderazgo no consiste en dar órdenes desde arriba. Consiste en bajar al barro, sentir el dolor de tu gente, secar sus lágrimas y acompasar tu paso al suyo. El valor de caminar el primero por el sendero más oscuro, ahí es donde empieza un verdadero líder». Incluso después de que terminaran los créditos, el público permaneció en silencio en sus butacas, sobrecogido por la profunda emoción. Todos comprendieron cómo la vida de una sola persona podía cambiar el mundo. Desde aquel día